Hay una verdad que nadie quiere escuchar porque arranca de raíz todas las excusas, todas las ilusiones y todas las pequeñas fantasías con las que uno intenta sostenerse. Vivís porque no tenés opción. No elegiste nacer, no elegiste sentir, no elegiste este cuerpo, esta mente, esta conciencia que no se apaga ni aunque lo intentes. Estás acá, respirando, moviéndote, sobreviviendo. No porque lo quieras, sino porque la vida se impone como una sentencia. Y lo más curioso es que, aún así, pasas cada día intentando controlarla, intentando hacerla tuya, intentando construir un propósito donde nunca lo hubo. Te aferras a la idea de que tenés que estar haciendo algo, avanzando, logrando, demostrando, como si el movimiento sirviera para tapar el hecho brutal de que no podés salirte del juego. Entonces corres hacia metas, hacia objetivos, hacia versiones de vos mismo que nunca alcanzan a existir. Corres porque si te detenés, sentís. Y sentir es demasiado. Pero llega un punto donde esa carrera se convierte en ruido. Un ruido que tapa algo que sabes desde siempre. No estás acá para cumplir expectativas. No estás acá para mejorar. No estás acá para ganarle a nada. Estás acá porque no tenés otra opción. Y ese es el comienzo de la caída. Porque si no tenés opción, ¿para qué exigirte tanto? ¿Para qué esa presión constante, ese temblor interno que te obliga a justificar cada minuto de tu existencia? Tengo que hacer. Tengo que mejorar. Tengo que crecer. Son mantras repetidos por un animal asustado. Un organismo consciente que intenta convencerse de que su vida depende de su rendimiento. Pero no depende. Nunca dependió. Esté roto o completo, exitoso o arruinado, amado o ignorado, igual vas a despertar mañana, igual vas a respirar, igual vas a arrastrar tu sombra. Entonces aparece la pregunta, ¿por qué te torturas tanto? ¿Por qué necesitas convertir tu existencia en un listado de tareas? ¿Por qué crees que tu valor está en lo que producís, en lo que avanzás, en lo que hacés? Tal vez porque la quietud te aterra. Tal vez porque si dejas de moverte, aparece la sensación de estar perdido. Y lo estás. Pero esa pérdida no se cura con actividad. La vida no cambia porque vos te esfuerces. La vida no se organiza por tu disciplina. La vida no se acomoda por tu voluntad. La vida simplemente sigue. No te consulta, no te evalúa, no te mide, te arrastra. Y vos confundís esa corriente con una misión. La convertís en proyecto. La llenás de sentido artificial para no aceptar la simpleza insoportable de existir por inercia. Y sin embargo, en esa misma simpleza, hay una libertad que nunca exploraste. Si no tenés opción, tampoco tenés obligación. Si vivir es inevitable, esforzarte por justificar la vida es opcional. Pero eso es lo que duele. Te enseñaron que si no estás haciendo algo, entonces estás fallando. Que si te detenés, te quedás atrás. Que si no mejorás, no valés. Y es una mentira. Una mentira repetida por generaciones que no soportaban la idea de que la vida es algo que simplemente sucede, no algo que se conquista, no algo que se domina, no algo que se moldea. Vivís, con miedo o sin miedo, con logros o sin logros. Vivís aunque no quieras, vivís aunque te duela, vivís aunque no entiendas, vivís porque no existe la alternativa de dejar de ser hasta que el cuerpo decida. Y entonces, ¿qué pasa cuando dejas de pelear? ¿Qué pasa cuando soltás la exigencia? ¿Qué pasa cuando te decís la frase que siempre evitaste? No tengo que mejorar, no tengo que llegar a ningún lado, solo tengo que existir. Aparece un silencio nuevo. No ese silencio vacío que te traga, sino otro. Uno donde todo el peso que cargabas por obligación empieza a aflojar. De golpe, lo que hacías por miedo deja de tener sentido. De golpe,
Lo que evitabas mirar deja de ser amenaza. De golpe, entendés que nunca estabas atrasado. Estabas escapando, y ahora ya no necesitas escapar, porque no hay destino, no hay meta, no hay misión, no hay deber. Lo único que hay es la continuidad automática de estar vivo, y lo único que podés hacer es aceptarlo o desgastarte resistiéndolo. Vivir es lo único inevitable. Sufrir por vivir, eso sí es opcional. Y en ese quiebre, cuando por fin dejas de luchar contra la naturaleza misma de tu existencia, aparece una calma cruda, no una paz celestial, sino un alivio terrenal. El alivio de saber que no estás fallando, que no tienes que alcanzar nada, que no te falta nada para existir, que no hay un yo ideal esperando en el futuro, que solo está este que respira, este que sigue, este que no se destruyó, porque vivir no es un mérito, es una condición, y vos ya la cumplís. No necesitas más, no necesitaste nunca más. Todo lo demás fue ruido, ruido y miedo. Y ahora que lo sabés, podés empezar a soltar, no para ser feliz, no para estar mejor, solo para dejar de exigirte lo imposible, justificar tu propia vida. Vivís, y eso alcanza, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque no quieras, vivís, y con eso basta. La mente humana no soporta la idea de que algo simplemente es. Necesita motivos, necesita lógica, necesita estructura. Le aterra la gratuidad. Por eso cuando alguien le dice «solo viví», no lo entiende. O peor, lo entiende, pero no lo acepta. Porque aceptar que vivir no tiene propósito es dinamitar todo el andamiaje psicológico en el que fuiste educado. El colegio, la familia, la cultura, todos empujan el mismo relato, que la vida es una escalera, que hay que subir, que cada peldaño tiene sentido, que si te esforzás, si haces lo correcto, si cumplís con el guión, vas a llegar a ese lugar que nadie puede describir con precisión, pero todos aseguran que existe éxito, felicidad, realización, palabras huecas, repetidas como fórmulas sagradas, y vos, como todos, caíste en esa trampa. Te viste obligado a hacer de tu existencia una empresa. Te convertiste en gerente de tu propia vida, monitoreando tu rendimiento, evaluando tu productividad, estableciendo objetivos, castigándote por desviarte. El problema es que esa lógica funciona, hasta que no. Hasta que un día te das cuenta de que, a pesar de todo tu esfuerzo, no llegas a ningún lado, que después de cada logro hay una nueva exigencia, que el descanso no llega nunca. Y ahí, en ese punto, algo se rompe. Se rompe la ilusión de que vivir tiene que ser un esfuerzo constante, que si no estás avanzando, estás retrocediendo, que si no te estás reinventando, te estás muriendo. Pero no te estás muriendo, te estás desgastando, te estás consumiendo intentando justificar lo que no necesita justificación. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no necesitas hacer nada? ¿Y si lo único que tenés que hacer es permitirte estar con lo que sos, estar con lo que hay, estar con el dolor, con el vacío, con la confusión? No para resolverlos, no para iluminarlos, solo para no seguir huyendo de ellos. Porque cuando de verdad te quedas quieto, cuando dejas de hacer, empieza a coemerger la verdad. Una verdad que no consuela, pero libera. No sos un proyecto, no sos un plan, no sos una tarea pendiente. Sos un fenómeno existencial, algo que respira sin permiso, algo que no necesita ser útil para ser real. Y eso, aunque parezca obvio, es revolucionario, porque te libera de la carga de tener que ser alguien. ¿Y si no hay nadie que tenés que ser? ¿Y si no estás incompleto? ¿Y si no te falta nada? Lo que duele no es la vida. Lo que duele es la idea de que la vida debería ser otra cosa, más coherente, más brillante, más justa, pero no es. Es lo que es, y eso debería ser suficiente. El problema es que te convencieron de que no,
Te vendieron la espiritualidad como otro negocio. Te dijeron que si aprendías a meditar, a fluir, a soltar, íbamos a alcanzar un nuevo estado. Pero incluso eso es mentira, porque fluir no es ir hacia algo, es rendirse. No desde el fracaso, sino desde la comprensión. La comprensión de que no hay nada que alcanzar porque ya estás, ya existís, ya sos, y ahí todo intento por perfeccionarte es una forma sofisticada de violencia contra lo que ya está completo. El ser, el estar, el vivir. Te dijeron que el ser humano es un ser en potencia, pero eso es un castigo disfrazado de esperanza, porque vivir esperando ser algo más es la forma más sutil de rechazar lo que ya sos. Y si estás cansado, si estás roto, si estás perdido, no es porque estés fallando, es porque estás intentando forzar una lógica que no existe. La lógica de que hay que hacer para merecer, la lógica de que hay que sufrir para alcanzar, la lógica de que hay que justificar cada segundo. Pero no tenés que hacer nada, solo estar, solo vivir, porque si hay un milagro en todo esto, es ese, que sigas existiendo incluso cuando no tenés razones para hacerlo, y eso, aunque no te lo digan, es suficiente. Yo solo quiero estar en paz, no feliz, no triste, solo en paz. Esa frase la dice BoJack Horseman, un personaje animado, pero más humano que muchos seres reales, y resume con una brutal honestidad lo que muchas veces no te animas a admitir, que no buscas grandes cosas, que lo que realmente querés es dejar de sentirte en guerra con vos mismo. Vivimos en un estado de activación constante, mental, emocional, física. Siempre hay algo que hacer, algo que corregir, algo que evitar, y no es casual. El sistema nervioso humano, cuando vive expuesto al estrés crónico, entra en un modo que en psicología se llama hipervigilancia. Un estado donde todo parece una amenaza, donde el descanso se siente peligroso, donde el silencio es sinónimo de amenaza. La cultura occidental, con su culto al rendimiento, no es otra cosa que una maquinaria diseñada para sostener esa hipervigilancia colectiva. Te enseñaron que solo valés si te moves, que si no haces, no sos, que si no sentís que estás logrando algo, entonces estás desperdiciando tu vida. Pero eso no es conciencia. Eso es trauma. Trauma generacional, colectivo, silencioso. El trauma de no poder simplemente ser. Porque ser te deja solo con vos y vos no sabés estar con vos. Ahí es donde la psicología más profunda empieza a coincidir con lo que en filosofía se llamó siempre el absurdo. Camus lo decía claro. La vida es absurda y el hombre necesita sentido. Pero el sentido no aparece mágicamente. El sentido se fabrica, se impone, y la mayoría lo hace con ocupaciones. Pero cuando ya no podés ocupar tu mente, cuando el cuerpo se agota, cuando las metas se desvanecen, aparece el fondo, la sensación de inutilidad. El pánico de no saber qué hacer con el hecho brutal de estar vivo sin propósito. Y es ahí donde la mayoría vuelve a caer en la rueda. Vuelve a hacer cosas, vuelve a buscar productividad, vuelve a generar sentido como quien se inventa enemigos imaginarios para tener algo que pelear. Pero vos que llegaste hasta acá, ¿cuánto más vas a sostener ese juego? Porque llega un punto en que el cuerpo empieza a hablar. Y no con palabras, con síntomas, ansiedad, insomnio, agotamiento crónico. El cuerpo no puede sostener el ritmo de una mente que no sabe detenerse. Y entonces te llenas de actividades para estar bien. Yoga, meditación, journaling, rutinas de mejora personal. Pero incluso eso se convierte en otra cárcel disfrazada de libertad. Querés ser libre, pero seguís atrapado en la idea de que la libertad se logra haciendo. No. La libertad se alcanza cuando dejas de necesitar justificar tu presencia,
Cuando aceptás que vivir es el punto de partida, no el premio. Cuando entendés que no necesitas ser una mejor versión de vos para merecer descanso, ni paz, ni presencia. Y ahí, si tenés suerte, o si te rendís del todo, aparece otra forma de estar, una que no busca, no huye, no compara, una que solo existe, como un gato al sol, como una sombra en la pared, como vos, si te animaras a soltar. ¿Por qué caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. La frase es del mayordomo Alfred, en Batman Begins, y aunque suena noble, inspiradora, funcional, esconde una trampa silenciosa, la idea de que levantarme siempre es el objetivo, que el valor está en ponerse de pie, que caerse es solo una pausa. Pero, ¿y si no tenés que levantarte? ¿Y si el problema no es estar en el suelo, sino creer que no deberías estar ahí? La psicología contemporánea lo viene advirtiendo desde hace décadas. El exceso de positividad, el ideal constante de mejora, de superación, de resiliencia obligatoria, genera una nueva forma de ansiedad, la ansiedad existencial silenciosa, esa que no tiene causa concreta, pero se manifiesta igual, esa que aparece cuando, a pesar de que todo está bien, algo en vos sigue sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque el dolor de existir no se resuelve con acción, ni con pensamientos positivos, ni con metas. El dolor de existir es estructural. Viene con la conciencia, con saberse temporal, vulnerable, sustituible. Y cuanto más tratás de ocultarlo con actividades, más te alejas de la única solución posible: rendirse. Rendirse no es derrotarse, es aceptar que vivir no requiere esfuerzo, que ya estás adentro del juego, que no necesitas hacer méritos para que la vida te permita seguir, que no hay una versión futura de vos que te va a liberar. Solo hay esta que respira, esta que sigue, esta que no necesita ser otra cosa. Desde la mirada de la psicología del trauma, la compulsión al hacer es una defensa, una forma de no sentir el cuerpo, de no registrar la angustia primaria. Por eso muchos sienten que si dejan de hacer, se desmoronan. Porque es verdad, una parte se desmorona, la parte que sostenía la ilusión de control. Pero lo que queda, cuando todo se cae, no es el vacío, es la vida misma, no adornada, no programada, no instrumentalizada, la vida cruda, la vida en su forma más primaria: estar, respirar, ver, oír, habitar el presente no porque sea mágico, sino porque es lo único que existe. Y si realmente querés liberarte, no tenés que hacer más, tenés que hacer menos, mucho menos. Tenés que permitirte estar, aunque duela, aunque incomode, aunque te parezca que estás perdiendo el tiempo. Porque no lo estás. Lo que perdés es la ficción de que todo tiene que servir para algo. Vivís. Y eso basta. No porque sea hermoso, no porque sea revelador, sino porque es lo único real. Y si llegaste hasta acá, tal vez estés preparado para soltar, no tus objetivos, no tus deseos, sino la necesidad de explicar por qué estás acá. Estás. Y a veces eso es lo más radical que podés permitirte.